hablamos acerca de este sistema tributario, ¿sí? Pero estos tres grandes elementos son los que participan e interactúan en el sistema tributario. Ahora bien, ¿cómo debería ser esta administración de este sistema tributario? Y aquí me voy desde ya a pedir disculpas a los profesores de Derecho Administrativo. No estoy utilizando el término administración en el sentido de las definiciones del derecho administrativo como administración pública. Yo quisiera hablar en este caso de administración en sentido amplio. Y creo que admin- administración en sentido amplio, ese término bien puede aplicarse a todos los poderes del Estado. Porque por administración, ya lo vamos a ver, no entendemos únicamente a la entidad o al sujeto que actúa con facultades administrativas, ¿no? Sino que entendemos como administración la actividad de administrar. La actividad, no el sujeto, la actividad de administrar. Y administrar entendida también en un sentido amplio, ¿sí? Entonces, si se entiende así administración, ejercen o realizan administración tributaria todos los poderes. Y esto es importante, señores, porque esto genera responsabilidad de todos. Es decir, la administración de tributos en el país no es únicamente responsabilidad del Poder Ejecutivo ni de la administración tributaria. También forma parte de la labor de administración el Poder Legislativo y el Poder Judicial. Todos los poderes tienen que ver en esta función de administración. Claro, evidentemente, los actos que emita la administración tributaria o el Poder Legislativo o el Poder Judicial tienen un régimen jurídico distinto. Y aquí sí hago el amén con los administrativistas, ¿no? Entonces, claro, cuando los actos sean de la administración tributaria, tendrán un régimen jurídico iuris tantum de legalidad, es decir, que se presumen legales, pero pueden ser sometidos a revisión judicial, ¿verdad? Los actos del Poder Legislativo, evidentemente, tienen un régimen jurídico distinto que es iuris tantum de constitucionalidad. ¿Esto qué es? Que se presumen constitucionales, sin embargo, podrían ser sometidos a una revisión de constitucionalidad, ¿no? Y los actos del Poder Judicial, por su parte, son actos iuris et de iure de legalidad. Entonces, pero lo importante a llevarnos acá de esta filmina es que en la labor de administración, todos los poderes del Estado tienen que ver. ¿Y por qué? Precisamente porque lo que estoy proponiendo es entender administración no a través del sujeto o entidad. Porque si entendemos administración como el sujeto o entidad que realiza, otra vez, la labor de administración con facultades administrativas, estaríamos únicamente atendiendo la regulación acerca de, por ejemplo, las características estructurales de los órganos de la administración y las relaciones que tienen entre sí, o el procedimiento para la elección de cargos y la carrera administrativa, o los recursos financieros que se le asigna. No es eso a lo que me quiero abocar hoy. Yo quisiera hoy día abocarme a la administración como actividad, ¿sí? Y otra vez, en la administración como actividad, todos los poderes tienen funciones. Si entendemos a la administración como actividad de administrar, en este sentido amplio que estoy proponiendo, entonces ya no solo atendemos a estas características estructurales o el procedimiento de elección de cargo, de carrera, recursos financieros, sino que principalmente deberíamos atender a las disposiciones tributarias, tanto sustanciales y formales. ¿Cuáles son también las actividades de planeamiento y seguimiento dirigidas al cumplimiento de las disposiciones tributarias, precisamente antes creadas o elaboradas? Y finalmente, la verificación de la aplicación correcta de esas normas tributarias o disposiciones tributarias. A esto me refiero con administrar tributos. Es decir, administrar tributos no es otra cosa que la labor de planeamiento. Primero, una labor de creación, evidentemente, de disposiciones tributarias, sustanciales y formales. La labor de planeamiento y seguimiento del cumplimiento de esas disposiciones tributarias, sustanciales y formales. Y tercero, la verificación de la aplicación correcta de aquellas normas tributarias, sustanciales y formales. Entonces, si es así, como decía, son los tres poderes los que interactúan y habrán espacios en donde los tres poderes van a tener que ponerse de acuerdo para ver cómo definir ese punto. Hay otros en donde solo la interacción será entre el legislativo y judicial y así sucesivamente. Entonces, habrán retos que son exclusivos de cada poder del sector público nacional y habrán muchos otros, y me parece la mayoría, que van a ser más bien retos conjuntos, ¿sí? ¿Qué es lo que quiero traer entonces a la mesa el día de hoy? Como saben, mi práctica es la de un abogado. Entonces, yo creo que no hay innovación Mierda, todo un que no tema. deba atender principalmente a los problemas del día a día.
Es decir, con esto no estoy quitando importancia a la función que pueda tener hoy la inteligencia artificial o el procesamiento de datos, de Big Data, ¿no? Y cómo eso puede ayudar en la labor de administración de los tributos en el país. Sin embargo, quiero ir un poco más atrás y creo que sin perjuicio de todos estos avances que se pueden obtener mediante la aplicación de la inteligencia artificial o el procesamiento de datos, creo que lo principal es atender a las necesidades diarias de los contribuyentes. Y es ahí donde la perspectiva, como pongo ahí, de un abogado de a pie puede tener algo que decir. Lo que voy a traer acá, entonces, es un listado de lo que considero los problemas más relevantes que vienen sufriendo los contribuyentes en su relación con la administración de tributos en el país. Administración entendida otra vez en este sentido amplio que vengo a proponer. La idea es que este mapa sirva para, habiendo identificado estos problemas, poder trabajar sobre ellos y generar un contexto de mayor seguridad jurídica, transparencia y confianza. ¿Por qué? Porque soy un convencido que solo en un contexto en donde estos valores estén presentes, podrá realmente incentivarse al mayor desarrollo económico y con ello una mayor recaudación. Hemos visto que hay muchos avances del Estado en tratar de incentivar, por ejemplo, en los segmentos de la economía MIPE o PYME, y hemos visto también cómo estos incentivos no logran todavía la gran ansiada meta del país, que es el incremento de la base tributaria. Es decir, que hayan más contribuyentes formales que tributen para cumplir o mejorar nuestra recaudación. Esa base tributaria, pese a todos estos esfuerzos durante décadas, aún no logramos incrementarla. Y podemos ver cómo solo un número reducidísimo de empresas son las que hoy contribuyen en mayor parte a la recaudación tributaria del país. Entonces, creo que la única forma de incrementar la base tributaria es generando este contexto de seguridad jurídica, transparencia y confianza que genere verdaderos incentivos para que aquellos que están en segmentos nuevamente como PYME o MIPE tengan verdaderos incentivos para salir de ahí. Porque hoy más bien, esto es bien interesante, lo comentaban en una reunión hace poco que había organizado el Instituto Peruano de Economía. Los incentivos que hay a la fecha son incentivos para esos segmentos. Entonces, lo que se ha generado más bien es que las empresas, los contribuyentes, no quieran salir de ese segmento y quieran seguir presentando economías reducidas, economías pymes o MIPES, para precisamente seguir beneficiándose de aquellos incentivos que establece el legislador para esos segmentos, no generando incentivos más bien para saltar hacia, digamos, mercados o economías más desarrolladas y con ello generar mayor recaudación. ¿Sí? Entonces yo creo que este es el único camino, el camino que tenemos que trabajar y el camino en el que aún no se está haciendo nada. ¿Sí? Entonces, vamos a ello. ¿Qué creo que hay? ¿Qué retos más importantes creo que hay entre la relación que existe entre el contribuyente y la administración tributaria y el ejecutivo en general? Un primer frente de relacionamiento entre los contribuyentes, los administrados y la administración tributaria están precisamente en la labor de fiscalización tributaria. ¿Sí? Y aquí vemos un conjunto de problemas que los administrados vienen sufriendo. Un primer tema tiene que ver con los plazos que se otorgan a los contribuyentes para cumplir con la entrega de información o documentación. Sobre estos plazos, evidentemente, hay un reglamento del procedimiento de fiscalización que aplica al menos para las fiscalizaciones que realiza SUNAT. No aplica en general para todas las administraciones, pero sí para las fiscalizaciones que realiza SUNAT. Y ahí se establecen determinadas reglas para solicitar prórrogas para obtener mayor plazo para presentar la documentación e información. Pero muchas veces estas prórrogas, como son discrecionales, ¿sí? Y se prevén plazos muy cortos. Y sin embargo, la documentación que suele solicitar la administración tributaria es documentación muy técnica, de mucho detalle, y que requiere muchísimo trabajo de equipos interdisciplinarios, economistas, contadores, abogados, fiscalistas, y todo eso no puede hacerse en el plazo que muchas veces la administración requiere. Y ante eso, estamos
puestos o expuestos a la discrecionalidad que tenga la administración tributaria en el otorgamiento de estos plazos. Incluso el Tribunal Fiscal, cuando se ha tenido que pronunciar sobre ello, simplemente ha confirmado la posición de la administración tributaria. Entonces, aquí creo que hay un espacio para la mejora, para la innovación. Es decir, debe repensarse la forma como están regulados los plazos en atención precisamente al tipo de documentación que te van a requerir, que eso no está regulado. Debería hacerse una mención expresa que los plazos en donde la documentación sea requerida, sea especialmente técnica, detallada, o requiera un trabajo interdisciplinario, o sea compleja como la que estamos planteando, los plazos deberían ser no menores, yo diría, por decir una cifra, de 20 días hábiles. Muchas veces se da plazos menores a eso. Entonces, esto es un espacio para repensar aquí la relación entre el administrado y la administración. ¿Qué otra cosa también hay que hacerlo, hay que pensar en materia de fiscalización tributaria? Los alcances de los requerimientos de información en materia tributaria. Sobre esto también hay muchísima discrecionalidad y poca aplicación del principio de razonabilidad. Em, la administración tributaria, y yo escuchaba sobre esto a un vocal del Tribunal Fiscal hasta hace unos meses refiriéndose a esta materia, y él señalaba que en su opinión la administración está facultada a pedir cualquier tipo de documentación y respecto de cualquier aspecto vinculado a la obligación tributaria y en la forma que la administración lo requiriera. Entonces, esa es la forma como lo ve la autoridad tributaria. Y sobre eso, otra vez, estamos un poco expuestos a la discrecionalidad de cada auditor y luego de cada vocal que decida en el Tribunal Fiscal. Creo que aquí también hay espacios para repensar acerca de qué documentación vamos a pedir a los contribuyentes cuando se le pide, por ejemplo, acreditar el costo de activos, se le pide acreditar la trazabilidad de financiamientos o la acreditación de la realidad de servicios prestados por terceros o por sus vinculados. ¿Sí? Por ejemplo, cito acá una resolución del Tribunal Fiscal en donde hace poco ha confirmado que cuando se evalúa operaciones entre partes vinculadas, en particular si estas operaciones superan el test de beneficio, que no es otra cosa que acreditar que el servicio que uno contrata de su vinculada tiene el mismo valor o es igual que el que le prestaría un tercero, ¿sí? Eh, es posible, dice, es válido que la administración requiera documentación del proveedor de nuestra matriz. Es decir, de un tercero que no tiene que ver nada en la relación de servicio en la que estoy contratando. Lo cual nos parece vulnerar el derecho a la prueba, vulnerar el principio de razonabilidad porque yo no tengo acceso a esa documentación. Y sin embargo, el tribunal ha confirmado que es válido que se solicite esa documentación. En este informe, que es un poco bastante más antiguo, pero que ya da cuenta de cuál es el razonamiento de las autoridades, se señala también que ni el secreto comercial ni la confidencialidad es un impedimento para entregar la documentación en una fiscalización tributaria. Entonces, nuevamente, creo que aquí hay espacio para repensar cuál es el tipo de, hasta dónde vamos a exigir a los contribuyentes documentarse, ¿no? Y finalmente, pero creo que no menos importante, también en la fiscalización hay un aspecto que hasta hace unos meses yo veía un buen desarrollo por parte del Tribunal Fiscal, un desarrollo garantista del Tribunal Fiscal, y era que había quedado muy claro que para que se establezca un reparo, reparo en la jerga fiscal llamamos reparo a una observación de la administración tributaria, para que la administración tributaria contenga una observación en una resolución de determinación que, valga la redundancia, redetermina o recalcula tu obligación tributaria. Para que eso ocurra, era necesario que esa razón que justifica ese reparo, la razón de derecho y hecho que justifica ese reparo, esté contenida en un requerimiento emitido dentro de un plazo de fiscalización. Sin embargo, sobre esto hemos visto ciertos retrocesos en la jurisprudencia del Tribunal Fiscal, porque ya no se exige que la razón propiamente dicha esté contenida en un requerimiento, sino que basta que hayan menciones genéricas, como por ejemplo menciones genéricas a la base legal que aplicaría, ¿no? Es decir, por ejemplo, si en un requerimiento SUNAT se hubiera limitado a señalar, señor contribuyente, sustente usted por qué cumple el inciso A del artículo 37 del impuesto a la renta vinculado a la causalidad de los financiamientos. Y nada más, eso ya sería, en opinión de esta opinión reciente del Tribunal Fiscal, ya cumpliría con contener las razones del reparo.
Cuando eso claramente no es así. Porque para que esté contenida la razón del reparo no basta la mera mención de la base legal, sino tendrían que decirme por qué yo, contribuyente, en el caso concreto, he incumplido esa base legal. ¿Qué documentos has evaluado que yo te he presentado que te hacen llegar a la conclusión de que no es sustentado que, en este caso, los financiamientos sean destinados efectivamente a la generación de rentas grabadas? ¿O qué aspecto de ese inciso A del artículo 37 no estoy cumpliendo? ¿Se entiende? Eso es lo que antes estaba muy claro, se exigía como fundamentación del reparo y que tenía que estar contenido en un requerimiento. Lamentablemente, he observado que en los últimos criterios del Tribunal Fiscal, eso que antes era muy claro, ahora se está desprotegiendo. Porque ahora le permiten que la administración tributaria simplemente contenga una mención genérica a una base legal y con eso se entiende que ya ha sustentado su reparo. ¿Sí? Entonces aquí un retroceso que también vale la pena repensárselo. Em, Otro aspecto importante en donde interactuamos con la administración tributaria y donde creo que hay aspectos para mejorar. Procedimiento de impugnación, tanto en la reclamación como apelación. ¿Sí? Em, Evidentemente, como decía, administrar tributos no es otra cosa dentro de la sección que estoy planteando, también como la verificación de que las normas tributarias se han aplicado correctamente, ¿no? En ese sentido, administrar tributos tiene que ver también con decidir aspectos de fondo, tanto en las reclamaciones como en las apelaciones. Sí. Entonces, ¿qué hemos notado acá? Hemos notado que el contexto en el cual se realiza la interpretación de las disposiciones tributarias es un contexto de mucha complejidad. Evidentemente, esto lo conocemos. Tenemos reglas que vienen como parte de esta carrera que viene realizando el Estado para incorporarse a la OCDE, ¿no? Y en función de esta carrera se han implementado mucha legislación nacional para poder adaptarnos a esos estándares. Entonces, por ejemplo, tenemos reglas sofisticadas de precio de transferencia, test de beneficio, como hablábamos, beneficiario final, reglas de establecimiento permanente, economía digital, reglas sobre la red de tratados internacionales para evitar la doble imposición, cláusulas antilusivas generales. Es un contexto muy complejo el tributario y muy cambiante. Y en ese contexto no ayuda que no existe, no sé, la interpretación de las disposiciones tributarias no se haga de manera coherente, visto el principio de seguridad jurídica. ¿Y qué es lo que hemos visto? Aquí notamos cómo la administración tributaria tiene una actitud renuente a cumplir con los criterios que establece la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional. El argumento que plantea las autoridades tributarias para no cumplir con estos criterios, y me refiero, ojo, a los vinculantes, ¿ah? A los vinculantes de la Corte Suprema, incluso a los vinculantes. La Administración Tributaria señala que eso solo vincula al Poder Judicial, pero no a la Administración. No, la Administración puede mantener su criterio. Es decir, no hay un sistema de, de jerarquía ni de criterios vinculantes en el derecho tributario peruano, en la justicia tributaria peruana. Es un tema realmente alarmante, ¿sí? La administración considera, y con la administración me refiero en general a SUNAT y el Tribunal Fiscal, considera que ellos no están vinculados por lo que señala la Corte Suprema. Esto nuevamente no ayuda en generar mayor seguridad jurídica sobre la interpretación de las disposiciones tributarias. ¿Qué creo que debe hacerse? Creo que hay unas directrices de interpretación claras, digamos, podemos discutir en algunos detalles, pero hay algunas que sí son claras en materia de interpretación tributaria, ojo, que están reguladas en nuestras normas tributarias y constitucionales. Uno, que toda interpretación debe regirse por el criterio de vinculación positiva de la administración tributaria. Es decir, ahí donde haya dudas sobre si la administración tributaria tiene una habilitación legal para actuar, debería decidirse por la interpretación que no le permite actuar a la administración tributaria en ese caso. Vinculación positiva de la administración tributaria. Otra directriz que creo que también es clara, una preferencia de la interpretación declarativa. Eso está en la norma octava del Código Tributario. Es decir, debe negarse las interpretaciones extensivas o restrictivas o la integración del derecho y debe preferirse la interpretación que simplemente declara el significado usual de una disposición. Y esto me parece también es una directriz clara del derecho tributario peruano. También una tercera directriz clara, la preferencia de interpretación intrasistemática. ¿Qué quiero decir con esto? De que debe recurrirse principalmente a las fuentes tributarias. Y ahí donde las fuentes tributarias tengan una solución, acoger esa solución y no remitirnos a normas extrañas al derecho tributario, creadas con otra finalidad, con otro objeto y para regular otra situación, ¿no? Eso ha pasado mucho también, genera problemas. Y finalmente, como no podría ser,
también tiene que atenderse, Márquez, evidentemente, al principio de Vicente respeto de Márquez. derechos fundamentales del Agente administrador. Márquez, ¿qué Entonces, procede? estas directrices, cuando Agente menos, Márquez. ¿Qué deberíamos procede? atender y incorporarlas como parte de la práctica al momento de interpretar disposiciones tributarias, que otra vez, el contexto es complejo Apaguen y las van a haber armas. casos que requieren una Ya apaguen las armas. interpretación, digámoslo Bajen al así, muchacho. más compleja que una simple lectura literal de una disposición. Oficiales, Entonces, en esos procedan. supuestos, Hijo yo de creo que estas directrices nos tienen Smaguacha. mucho que decir y guiar al intérprete. Otro aspecto importante, la admisibilidad de medios probatorios. Sobre esto ya se ha dicho mucho, hay una casación, un precedente vinculante que cito ahí, el 546/2022. Sin embargo, como decía arriba, Capitán, SUNAT oiga, no lo acata, ni SUNAT ni el Tribunal Fiscal, porque SUNAT ni el Tribunal encontramos Fiscal una se fosa consideran a unos vinculados kilómetros a de los aquí, criterios vinculantes de la cerca del Corte restos del Suprema. sumidero. Eh, Creo que este es un aspecto que debe revisarse también y de manera que, Por aun esto cuando nos los envió a medios levantar probatorios esos sean presentados cadáveres. fuera de los plazos legales que establecen las normas, si son medios probatorios relevantes para la decisión del caso y aportan en la búsqueda de la verdad material, entonces deberían ser incorporados de oficio tal como señala este precedente vinculante. Valoración racional de medios probatorios. También aquí hay un trabajo importante por hacer. Muchas de las contiendas tributarias peruanas, hoy por hoy, tienen que ver con la valoración de medios probatorios, ¿sí? Y creo que hay que ponernos de acuerdo en tres aspectos principales sobre qué es valorar. Sobre eso ya he escrito yo alguna oportunidad y solo voy a recordarlo. Para mí, valorar, o lo que considero que debe interpretarse por valorar no se trata de probar algo con certeza o exigir acreditar con certeza un determinado hecho. Valorar es simplemente determinar cuál es el hecho que es más probable que haya ocurrido. A eso debe entenderse por valoración racional probatoria. Pero si exigimos certeza, entonces nunca vamos a entender que el contribuyente ha acreditado la situación que está No voy a permitir, alegando. bajo Y por eso ninguna es que la administración circunstancia, tributaria, que bajo ese sobre criterio de sentido sea certeza, solamente muchas un veces pretendiente. desconoce varios de los elementos o aspectos que propone el Me gustaría contribuyente. decirle Entonces, que valorar no es estos certeza, son sino qué es lo más familiares probable. que no salen de Segundo, la Secretaría. pongámonos de acuerdo sobre qué es valoración Nosotros somos individual y qué es valoración conjunta, nosotros. ¿sí? Vamos tras José. Aquí lo que pasa en la práctica es que muchas veces la administración tributaria o las autoridades tributarias en general lo que hacen es evaluar si los documentos cumplen con ciertas características que a criterio de cada funcionario deberían tener ciertos documentos. Por ejemplo, si el documento no tiene el logo del proveedor, no tiene la firma del proveedor, no tiene la firma de los trabajadores, no tiene fechas o no tiene algún elemento que a criterio de ese funcionario debería tener, entonces lo desmerecen y ya no lo evalúan propiamente dicho. Es decir, simplemente evalúan si tiene estas características. Si no las tiene, consideran que ya no tiene ningún valor probatorio. Y a eso le llaman valoración individual. En mi opinión, eso no es valoración individual. Valoración individual implica extraer la mayor cantidad de información que cada documento puede traer al expediente o a la decisión probatoria, ¿no? No por el solo hecho de que no tenga una firma, que le falte una fecha o que haya alguna pequeña inconsistencia, se puede ya decir que ese medio probatorio no tiene ningún valor. Eso no es hacer valoración individual. Eso es más bien exigir requisitos como si estuvieran establecidos en una norma legal, cuando no es así. Es decir, se trata más bien de exigencias extralegales lo que estaría ocurriendo en ese caso, y no una valoración individual. Entonces, valoración individual es extraer la mayor cantidad de información que cada documento puede aportar a la decisión probatoria. Y luego, simplemente coger todas estas piezas de información y ver cuál es la tesis que está mejor probada. Eso es la valoración conjunta. ¿Sí? Sobre esto hay que trabajar entonces. También, ¿qué estándar de prueba vamos a exigir? El tribunal y las autoridades tienen reiterada jurisprudencia que el estándar que se exige es de indicios razonables, pero en la práctica eso no se toma en serio. Se enuncia que va a ser el estándar de indicios razonables, pero en la práctica se exige más bien un estándar de más allá de toda duda razonable. Y ese estándar, evidentemente, es un estándar del derecho penal, no del derecho tributario, por lo cual es irrazonable aplicarlo en perjuicio del contribuyente. Y un último problema a nivel de los procedimientos de impugnación que también notamos y está cada vez más presente es una práctica de la administración tributaria de judicializar la mayoría o casi todas las resoluciones que son desfavorables en el tribunal fiscal. Es decir, si la administración tributaria pierde
ante el Tribunal Fiscal, hay una práctica generalizada de esta administración tributaria de iniciar acciones judiciales en contra de esa resolución del Tribunal Fiscal que no le es favorable, generando mayor conflictividad, mayor inseguridad y todas estas características de un sistema que no deseamos, ¿verdad? Veo que el tiempo está muy corto, así que voy a cerrar solamente con la administración, no voy a ir a lo que tenía preparado sobre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, así que voy a cerrar con esto nada más. Un último aspecto que en donde también se ve la interrelación entre el administrado y la administración tributaria tiene que ver con la fase ya de recolección o cobranza coactiva. Y aquí hay dos temas. Em, Existen casos, como les decía, en donde ante el Tribunal Fiscal el contribuyente obtiene un resultado favorable, con lo cual las resoluciones de determinación y multa tributarias se dejan sin efecto. En esos casos es probable que la administración inicie un proceso judicial y podría ser que en ese proceso judicial ganen en última instancia. Es decir, que la administración tributaria gane en última instancia. ¿Y qué va a ocurrir ahí? Que esas deudas tributarias que ya no existían vuelvan a existir. Y el problema de eso es que se vuelven, esas deudas en ese momento se hacen de cobranza coactiva, se hacen exigibles coactivamente. Y el contribuyente entra en una situación de indefensión porque, dado que esas deudas no existían antes, nunca discutió aspectos importantes de la deuda tributaria como son los intereses moratorios y capitalizados y la prescripción. No los discutió porque precisamente había ganado el tema de fondo ante el Tribunal Fiscal. Y ahora son cobrables coactivamente esas deudas y el contribuyente se queda sin oportunidad para cuestionar estos aspectos que son muy relevantes. Entonces, esto tiene que atenderse también. Y por último, una cosa que vivimos todos los contribuyentes también es que creemos que no es posible que el fraccionamiento no tenga un efecto suspensivo de la cobranza coactiva. Hay en el procedimiento de fraccionamiento, se regula en muchos casos que el fraccionamiento se adjunte al fraccionamiento, a la solicitud de fraccionamiento, se adjunte una cuota de acogimiento y además una carta fianza. Y pese a eso, no se le otorga carácter suspensivo de la cobranza coactiva. Es decir, podría suceder, y aquí un dato importante, porque el fraccionamiento puede tardar más de 2 meses en ser aprobado. Entonces, en ese plazo que el fraccionamiento sea aprobado, la administración tributaria podría iniciar acciones de embargo, podría realizar todas las acciones coactivas, con lo cual aquel resultado de fraccionamiento favorable que podría obtenerse luego de 2 meses sería un resultado pírrico, resultado sin ninguna eficacia, porque ya la administración tributaria se habría hecho cobro mediante las acciones de embargo antes mencionadas. Entonces, creemos que aquí también hay un espacio para pensar cómo mejorar nuestros servicios al administrado y generar mayor confianza y transparencia para los contribuyentes. Y nada, era solo un mapa de los retos que creo que tiene la administración tributaria peruana enfrente para mejorar sus servicios y generar un contexto que incentive el desarrollo económico. Muchas gracias por su excelente